Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La cultura popular ha retratado a los psicópatas como seres inteligentes, fríos, a veces carismáticos, atractivos o muchas veces como bestias salvajes. Álvaro Matus, fundador del Canal del Crimen, explora las biografías y los crímenes más impactantes de la historia en su último libro, Psicópatas Chilenos. Vamos a conocer esos casos que han marcado la historia delictiva chilena, los perfiles psicológicos y las motivaciones que llevaron a estas personas a cometer los delitos que han dejado huella en nuestro país. Nos vamos a sumergir en las dimensiones más oscuras de los seres humanos. Bienvenido, Álvaro, qué gusto tenerte aquí en el programa para conversar de nuestra historia oscura de Chile en particular. Yo sé que tú abordas este tema oscuro que no quiero adelantar todavía de manera mundial, pero hoy día lo vamos a acotar a estos malvados y malvadas chilenas. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional para contar parte de nuestra historia. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, un gusto tenerte aquí, de un tema que yo he venido conversando con varias personas. ¿Por qué nos gusta tanto el lado oscuro? Tú tienes el canal de YouTube, el Canal del Crimen, que tiene millones de vistas los videos, cientos de miles. ¿Cómo te surgió a ti el interés de meterte con todo en este lado oscuro de la humanidad? Mira, la verdad es que yo desde pequeño me gustaban mucho las películas de terror, ¿ya? Las encontraba interesante, entretenida, y en cierto momento mi mamá me pasó una de estas revistas Reader Digest, que son las colecciones, las clásicas, y me dijo, oye, a ti que te gustan las películas de terror y todos esos monstruos, lee este artículo. Y me pasó un artículo que se llamaba Al acecho del mal, que hablaba sobre un libro que se escribió por ahí tiene que haber sido como a principios de los 90, que de esa fecha te estoy diciendo que me pasaron este artículo, que se llamaba Mindhunter, que justamente es en la que se basa la serie de Netflix, Mindhunter, que es sobre los estudios que hicieron Robert Ressler y John Douglas, que son ex agentes del FBI, y que trabajaron justamente en la clasificación de este tipo de criminales que son los asesinos en serie. Y cuando leí ese artículo me di cuenta que la realidad supera ampliamente la ficción. Empecé a conocer estos perfiles criminales que me sorprendieron tanto y al mismo tiempo la investigación que había detrás para detenerlos, que era encabezada justamente por estos agentes del FBI en Cuántico, en Estados Unidos, que se dedicaban a perfilarlos y eventualmente a atraparlos también, ¿ya? O sea, en el fondo entregaban todos los datos para que la policía pudiera actuar y ayudar a identificarlos, porque este tipo de criminales, que son los psicópatas, son muy distintos a otro tipo de criminales, que cometen crímenes de repente más impulsivos o movidos por motivaciones que son más, digamos, entre comillas, comprensibles por uno, que puede ser por robo, por alguna venganza, por tratar de cometer algún tipo de abuso. Entonces, estos criminales eran muy distintos. De ahí parte mi interés. Después, con el tiempo, empecé a escribir un blog acerca de esta historia, básicamente porque yo buscaba estos casos en internet y las fuentes eran poco fidedignas, se exageraban las cifras de víctimas, las fechas no correspondían. Entonces yo me empecé a comprar muchos libros. De hecho, la biblioteca que tengo acá atrás es pura biblioteca casi de criminología. Y empecé a escribir un blog en donde yo dije, ya, voy a contar estos casos, pero con fuentes un poquito más fidedignas, acotadas a libros y no tanto internet, que de repente se pierden un poquito ahí las fuentes, ¿cierto? Y ya después eventualmente surge la idea de escribir un libro, que fue Monstruos Humanos 1 y 2, donde yo abarco varias biografías de varios asesinos en serie alrededor del mundo. Y finalmente el Canal del Crimen, que lo hice básicamente porque el contenido que yo tenía en mi blog lo estaban copiando otros canales de YouTube,
Entonces dije, no, ya tengo que armar mi propio canal, mi propio espacio y difundir lo que estoy haciendo. Y afortunadamente le ha ido bastante bien. Sí, claro. Bueno, y ahora con el libro que tengo en mis manos, Psicópatas chilenos, 8 casos tan perversos como reales. Hay algunos que, bueno, han salido en las noticias un montón, algunos son más antiguos, pero igual quedaron ahí en la memoria. ¿No te pasa que de repente, no sé, deprime ver que hay tanta maldad? Puede ser que de repente no sea una lectura para todo el público, pero al mismo tiempo yo soy un convencido de que estas historias no se tienen que olvidar porque, no sé, hay veces en que las mismas autoridades pueden recapitular y darse cuenta, oye, cuando pasó esto, por ejemplo, en Alto Hospicio, que las chicas estuvieron desapareciendo e incluso salieron autoridades a decir que no, que estas chicas estaban prostituyéndose o Claro, que estaban se en el habían norte, escapado. que se habían escapado de casa actuando de manera súper prejuiciosa por lo demás. Yo creo que de esto podemos sacar algún tipo de enseñanza. Al mismo tiempo, las policías, los investigadores, los detectives también pueden irse dando cuenta de algunos patrones que se repiten en estos casos. Por ejemplo, la desaparición de personas en un sector no necesariamente indica que ellos se están yendo de la casa porque viven en malas condiciones, porque hay condiciones de pobreza, sino que efectivamente puede haber la posibilidad de que exista un asesino en serie, así como han ocurrido cientos de casos en Estados Unidos. A lo mejor acá en Chile es un tema más acotado, o se ha investigado menos, se ha registrado menos, pero existe, porque en todo el mundo hay casos de asesinos en serie. Sí, yo creo que en Estados Unidos, porque son más millones de personas, es que hay más, pero sí hay un porcentaje, yo creo, por seres humanos que entre medio hay psicópatas. ¿Qué define un psicópata de un no psicópata? Como tú mencionabas, que hay otro tipo de gente que a lo mejor mata a otro, pero por algo fortuito. El psicópata es una persona que nace con esa condición, es un trastorno antisocial de la personalidad, no tiene cura, su personalidad es así, son personas que son frías, calculadoras, narcisistas, egocéntricas, que no tienen sentimientos de culpa cuando cometen algún acto, independiente del que sea, no sienten arrepentimiento, no tienen miedo, entonces eso lo hace ser un poquito más arriesgados, por ejemplo, cuando cometen crímenes y al mismo tiempo tienen una sangre fría tremenda. Entonces al momento en que cometen un crimen, efectivamente estos casos llaman la atención porque la gente dice, pero ¿cómo fue capaz de hacer esto? ¿Cómo fue? Tuvo la sangre fría, por ejemplo, de eliminar a su familia o de matar a tanta gente. Cabe destacar también que no todos los psicópatas son criminales. Hay psicópatas que son integrados y que pueden tener una familia, que pueden tener un empleo completamente normal y que tal vez nunca van a cometer un crimen. Sin embargo, sus relaciones, digamos, con las personas siempre van a ser tóxicas porque ellos tienen un tipo de comportamiento que es parasitario. Siempre tratan de aprovecharse del resto de la gente, ya sea de sus padres, de su pareja, de su círculo de, entre comillas, amigos, porque ellos los ven simplemente como algo utilitario, siempre para conseguir un beneficio propio. Entonces, siempre van a generar conflicto con la gente, porque la gente en general eh, tiene esa concepción de que todos deberíamos ayudarnos entre todos, de que si alguien ama a su pareja debería hacer todo por su pareja. Los psicópatas no tienen ese tipo de sentimientos hacia el resto. Algo de compasión, de humanidad, como yo decía. Claro. Está bueno saber que hay estos personajes integrados. Bueno, por ahí se ha hablado bastante del tema, yo creo, en todas partes, está saliendo cada vez más. De tu libro de los psicópatas, los casos que hemos tenido aquí en Chile, bueno, son casos históricos, obviamente, que hay más que estos, pero ¿cómo hiciste la selección? ¿Cómo dijiste voy a hablar de estos no? ¿Cómo fue ese proceso de edición, de alguna manera? Mira, para serte sincero, hay un tema acá que de repente no se han documentado todos los casos de la manera debida. Entonces, cuando uno empieza a buscar información, a lo más que puede acceder de repente son a las mismos, estos matinales, notas de prensa, tal vez documentales en algunos casos más emblemáticos. Yo me decidí básicamente por tratar de buscar el impacto mediático. ¿Cuáles fueron esos casos que llamaron mucho la atención, que estuvieron mucho tiempo en televisión y que toda la gente los vio en su casa? A excepción tal vez del caso del primero, que es el de El monstruo de Carrascal, que ese yo creo que fue uno de los primeros casos que yo escuché porque justamente mis abuelos eran de Carrascal y me contaban la historia.
pero tiene una cuestión bien importante que tiene una trascendencia en la cultura pop chilena, porque desde pequeños, yo tengo 43 años, desde pequeños nos repetían constantemente que tuviéramos cuidado con el viejo del saco cuando salíamos a la calle, que no le hiciéramos Claro, caso todo a el nadie porque rato. podía ser. Claro, entonces yo creo que también ese caso marcó profundamente a todo Chile, porque el caso ¿cuánto se llama? Del monstruo de Carrascal desde mediados de los años 50. Yo no lo había escuchado nunca hasta tener tu libro. Sí, por supuesto, lo del viejo del saco, pero no tenía idea que venía desde allá Claro, el y origen. lo que pasa es que, claro, nos hablaban del viejo del saco y, claro, tal vez porque mis abuelos habían sido de Carrascal, conocían un poco la historia y me lo comentaron en algún momento. Pero todos mis amigos, cuando éramos pequeños, sabíamos de la, entre comillas, existencia de este personaje. Y bueno, la historia del viejo del saco se remonta en realidad a la Edad Media y corresponde a diversos países donde se hace alusión a este hombre que supuestamente roba niños. Nosotros en el Chavo del Ocho veíamos el tema del ropavejero, que era como prácticamente lo mismo, pero se hacía alusión a un hombre que robaba niños y que en el fondo son las representaciones que hacía la gente de manera viral para referirse a los pederastas que efectivamente robaban Mm, chicos y que en algunas ocasiones los ah. mataban. Entonces, esta cuestión se popularizó y se extendió a lo largo de todo el mundo y por eso consideré que ese caso en particular merecía estar y bueno, los otros, como te digo, por su trascendencia a nivel mediático. Bueno, el siguiente caso que tú pones acá, yo lo conocía bastante en detalle y además que voy a partir por el final de esa historia, que son los últimos ejecutados, las últimas personas que reciben la pena de muerte en Chile en los años 80, que son estos psicópatas de Viña del Mar. Si nos puedes compartir un poquito, yo más sabía que los habían ejecutado que sus crímenes. Claro, Además que actúan dado. claro. Los psicópatas de Viña, Sagredo y Top Collins, eran dos carabineros que justamente cometían crímenes ahí en la quinta región. Tenían una forma bien pragmática de actuar porque atacaban a sus víctimas cuando estaban en lugares solitarios, siempre parejas, eh, abusaban sexualmente de la mujer, mataban al hombre y curiosamente dejaban a las mujeres en libertad. Incluso en cierto momento les pasaban dinero, por ejemplo, para que tomara un colectivo y se fuera a su casa. Así. Entonces Qué llamaba mucho la atención extraño. porque ellos sentían, claro, sentían que estaban actuando con una tremenda impunidad. Y eso es otra de las características justamente de los psicópatas, que ellos están obsesionados con ejercer el control sobre el resto y tener esa impunidad y tener el descaro de dejar a una de sus víctimas con vida, haciendo que pudieron haberla matado y haber evitado que existiese una testigo, denota esa sensación de superioridad que sentían. En este caso, por lo que yo he podido averiguar y viendo un poquito los perfiles que se entregaron, los perfiles psicológicos, se deja en claro que por lo menos Jorge Sagredo, tenía rasgos psicopáticos, ¿ya? Sin embargo, Alberto Top Collins vendría siendo como un ayudante de los actos que estaba cometiendo Sagredo, y al mismo tiempo en este tipo de parejas asesinas que no son tan comunes, pero ocurren, siempre ellos toman un rol. Hay uno que es el líder y el otro que es el seguidor, y el seguidor hace prácticamente todo lo que el otro ordena. Son personas que tienen una autoestima muy baja. Claro, como que uno fuera el sádico y el otro el sumiso, ¿no? Algo así. Claro, y al mismo tiempo son personas que tal vez solas jamás hubiesen cometido un crimen. Entonces se produce ahí una relación de dependencia que resulta bien llamativa y, como te digo, si bien no es tan común, ha ocurrido varias veces. Entonces ese caso se destaca básicamente también por ese tema de que sean dos asesinos en serie y, como decías tú, que fueron los últimos ejecutados acá en Chile. Y bueno, y además que eran carabineros, actuaban bajo esa impunidad, como tú decías, Claro, claro. y tenían ahí información de primera línea. Estaban al tanto de la misma investigación. Claro. Bueno, me quiero saltar a la única mujer que hay aquí en el libro y que además es un caso más reciente, yo creo, en nuestra memoria. María del Pilar Pérez, la Quintrala de Seminario. Mira, a nivel mundial se dice que hay un rango bastante amplio, ya, porque se dice que entre el 1, el 8 y el 10% de la población mundial podría ser psicópata, ¿ya? Y de esa totalidad de psicópatas, el 10% es mujer.
Ah, son casos muy excepcionales de mujeres con rasgos psicopáticos, ¿ya? Entonces, que una mujer sea psicópata y además criminal es una posibilidad bastante baja. El hecho de que ella cometiera uno de los primeros crímenes acá en Chile que estuvieron siendo juzgados digamos, por contratar a un sicario, también lo hace un crimen relevante. Ahora, lamentablemente, el sicariato ya es una palabra que nosotros ya la tenemos como bastante digerida, claro, asumida. pero en ese entonces no. La que entró al seminario, María del Pilar Pérez, tuvo una infancia bastante compleja, no en el sentido de haber recibido abusos ni nada de eso, sino que su familia estaba entrampada en una situación, digamos, legal por propiedades y por mucho dinero. Y eso fue generando un ambiente sumamente tóxico en la familia y generando resentimientos. Ella justamente abogaba por el lado de su padre y todo el resto de su familia, digamos, por la parte de su madre. Entonces ella empezó a generar cierta odiosidad con su familia, y el resto de su familia también, estaban como obsesionados con el tema del dinero, y finalmente ella toma la decisión de contratar a un sicario y tratar de matarlos a todos. Poco antes había mandado a asesinar a su esposo, que se había declarado homosexual, y a su actual pareja en ese entonces, y ella encuentra como una forma de solucionar sus problemas matando a las personas con las que tenía un conflicto. Borrándolos del mapa. Claro, ella siempre tuvo una actitud ella siempre estaba muy a la defensiva. Siempre decía que había gente que le tenía envidia, que quería tener problemas con ella, y esa también es una actitud un poquito egocéntrica, ¿cierto? De sentir de que todo el mundo se está fijando en ella constantemente y que produjo, digamos, esta dinámica tanto nociva, tanto para ella como para su familia. La famosa Quintrala moderna. Claro, tiene algunos aspectos que son llamativos, que también no se comentaron mucho después. Por ejemplo, a ella le decían la Quintrala, no solamente porque fuera entre comillas mala, sino porque ella realizaba actos de brujería Ah, para además. hacerle supuestamente daño a su familia. Esto podría parecer un poquito anecdótico, pero después de que ella fue juzgada, una señora fue a hacer el aseo a esta casa de seminario y encontró una cabeza humana. Y resulta que pensaban en un principio que podía ser la cabeza de otra de sus víctimas, pero Ujú. se pudo probar que era una cabeza que tenía más de 100 años de antigüedad y que ella le había pagado a alguien para que la fuera a desenterrar, a un cementerio Mm. seguramente, para realizar sus actos de brujería. O sea, imagínate el nivel de deseo de provocarle el daño a otra persona como Mm. para meterse de cabeza en este tema digamos, de brujerías o hechizos o todo este tipo de cosas que no van como muy de la mano, supuestamente, de una persona que tenía estudios universitarios, que Claro. era inteligente, entonces llama mucho la atención eso también. Cada uno con sus, con sus particularidades, estos personajes. Quiero volver al psicópata de alto hospicio porque, bueno, son los casos que yo seguí un poco más de cerca. Me impactó mucho a mí porque yo creo que, no recuerdo bien la fecha, pero más o menos las chicas desaparecidas deben haber tenido como mi edad en ese entonces o una edad similar a lo mejor. Entonces, fue muy impactante porque además me acuerdo de la angustia, no solo de los familiares, sino como de todo Chile que las buscaban y no aparecían. Y si no es por esta chica que logra escaparse como de una cueva o de un hoyo y salir a decir lo que estaba ocurriendo, o sea que la habían dado por muerta, pero no era así, nunca se hubiera enterado nadie de lo que pasó ahí. Lo que pasa es que en Chile no hay una cultura, digamos, muy arraigada con el tema de los asesinos en serie. Tal vez ahora tenemos como en la retina, digamos, algunos casos que han sido famosos, pero en ese entonces la verdad es que no se conocía mucho del tema. Yo por ese entonces yo andaba recopilando información de estos casos, porque yo, como te digo, yo empecé como en el 92, 93 a leer sobre este contenido, pero me daba cuenta que en Chile no había nada, no había un libro, no había un estudio, había muy poco. Yo te diría que incluso hasta el año 2000, lo único que podías encontrar era un par de facsímiles que hablaban sobre los psicópatas de Viña del Mar, y eso fue a mediados de los años 80. Entonces, claro, cuando empiezan a ocurrir este tipo de desapariciones, la policía, no sé qué tipo de investigación habrá hecho, pero evidentemente fue negligente y se dieron cuenta de que, o supusieron en realidad que estas chicas estaban
prostituyendo en el norte del país y lo más lamentable, Rocío, es que lo dijeron por televisión y no solamente la policía, sino que autoridades, Sí, eh, el ministro Burgo en ese entonces, imagínate la humillación para las familias, porque al final la estás revictimizando, se te pierde un hijo o una hija que estaba yendo al colegio, que no estaba yendo de fiesta, se estaba yendo al exacto. colegio y desapareció, y después las autoridades aparecen por televisión diciendo que la niña se prostituía y que se fue al norte. Es terrible y hay que tratar con mucho tacto este tipo de cosas porque tal vez esa falta de experiencia les pasó la cuenta a las autoridades y bueno, acá estamos hablando de uno de tal vez el peor asesino en serie de la historia de Chile. Y lamentablemente tal vez esto se pudo haber detenido en algún momento, se pudo haber controlado, tal vez las investigaciones podrían haber llegado a fin antes de que simplemente una víctima sobreviviera, porque eso fue una coincidencia. A ella la Totalmente. lanzaron a un pique, la golpearon en la cabeza con piedras y ella caminó casi 4 kilómetros Y en hasta, ¿cuánto pleno se llama? Hasta la desierto. carretera para que la rescataran. Entonces, terrible. De película. No sé cuántas chicas asesinó o abusó de ella, no sé si Entre algún. 14 y 17 aproximadamente, y ¡Qué algunos especialistas horror! creen que pudieron haber sido 20. Claro, pueden haber sido más y de las que no sabremos nunca. Exactamente. Se me eriza la piel de escuchar esto. Es tremendo y terrible y que las personas sigan pasando el tiempo y siguen como Pedro por su casa desapareciendo personas. Me voy a ir más atrás en el tiempo porque creo que una etapa en la que hay muchos psicópatas que a lo mejor nunca sabremos o con el tiempo se irán descubriendo es con el golpe. Y aquí tú abordas la historia del ruso de Miguel Krasnov. Cuéntanos un poco más porque a lo mejor gente más joven que nos escucha no está tan familiarizada con este psicópata. Krasnov fue una persona que estuvo durante el golpe, que digamos que participó de varias torturas a detenidos, al mismo tiempo hizo desaparecer a mucha gente también. Él estuvo involucrado en la DINA durante un periodo no tan extenso, pero estuvo en la DINA. Krasnov era un militar que tenía una ascendencia cosaca. Eso me pareció súper interesante destacar porque cuando yo cuento esta historia no solamente es un relato criminal, sino que es como también un recorrido histórico. Y yo creo que es súper Mm. importante destacar eso, súper necesario también, porque Krasnov venía de una familia de cosacos. Su padre, su abuelo, su madre, su abuela vivían en Rusia y los cosacos estaban en contra, digamos, apoyaban a las SS de Alemania, ¿ya? Y resulta que él, bueno, estuvo un tiempo en Austria y después llega con 1 año y medio acá a Chile y a su abuelo y a su padre lo ejecutan en Rusia por estar en contra de los zares y todo eso. Entonces él tenía un resentimiento en contra de todo lo que tuviera un ápice de socialismo, de comunismo, marxismo. Él repelía esa ideología y claro, se viene a vivir a Chile y resulta que después se topa justamente digamos, con un presidente que fue Allende en ese entonces, socialista, y él siente que tiene que hacer algo por su herencia cosaca, por cómo venía toda su familia, y él ya se había metido, digamos, él ya era militar y empieza a participar en estas actividades que eran de detención de personas, que supuestamente era para controlar la comunicación que había entre comunistas y de acá de Chile y supuestamente los soviéticos, como él sabía hablar ruso, podía ser un ente importante. Pero en vez de controlar todo lo que tenía que ver digamos, con ese tipo de comunicaciones, él empieza a tomarse ciertas atribuciones, que era el de interrogar a estas personas, y esos interrogatorios implicaban torturas tremendas, que incluso llegaban a la muerte. Krasnov demostró una frialdad tremenda al cometer estos actos, o sea, a las personas que iba a torturar, antes les servía un café, les invitaba un cigarro, se presentaba formalmente, porque el psicópata es justamente frío, él tenía una formalidad para presentarse, no ocupaba pasamontañas ni máscaras como lo hacían los otros militares al torturar a la gente, él se presentaba formalmente, le invitaba este café, este cigarro, y después procedía, por ejemplo, a colocarle electricidad en los genitales, a apretarle los dedos Horror.
digamos, con alicates o a darles paliza. Entonces, ese nivel de frialdad estamos hablando, y yo en un momento pensé no incluir este caso, porque sentía que tenía ciertas implicaciones políticas con las cuales yo por lo menos no me gusta meterme, porque nunca vas a dejar conforme a todo el mundo y se van a producir ciertos roces, etcétera. Pero analizando bien el perfil de Krasnov, o sea, él es como el psicópata clásico, un tipo que es encantador en persona, educado, simpático, inteligente, correcto, pero que detrás realmente se oculta un monstruo. Me hace, de alguna manera me hizo pensar en la trilogía Millennium de Stieg Larsson, que claro, en la primera edición que habla de este hombre que no le gustaban las mujeres y era un psicópata así similar, ¿no? Educado, en fin. Tanto que pensar de toda esta gente. Me voy a saltar a otro de los psicópatas, no creo que los vamos a alcanzar a conversar todo. Bueno, y la idea es justamente que vayan a leer tu libro, que está buenísimo, buenísimo realmente. Sobre todo ahora en verano, que tenemos un poquito más de tiempo para dedicarlo a la lectura. Y se trata de Hugo Bustamante, que hace algunos episodios atrás estuvimos hablando de él a propósito del libro de Ivonne Toro, La niña ámbar. Tú le pones el psicópata del tambor. ¿Por qué el psicópata del tambor? Psicópata del tambor es, digamos, por el nombre o el apodo que se hizo famoso en un principio, que fue el crimen que cometió por ahí por el año 2010, cuando asesina a su pareja por ese entonces y al hijo de esta, un chico de 9 años, los introduce dentro de un tambor, los cubre con cal, y finalmente los cuerpos de estas víctimas son descubiertos en esa casa que él había arrendado, y a nivel nacional se convirtió como famoso como el psicópata del tambor justamente por este crimen. Él aparece en un programa que todos conocemos, que es un clásico, que es Mea Culpa, en donde él reconoce este crimen, reconoce que tal vez él tiene rasgos psicopáticos, y dice que si a él lo dejan en libertad, no sabe cómo va a actuar, porque dice que él no se conoce. Yo creo que en realidad sí se conoce y sabe que puede tener comportamientos violentos, impulsivos en cualquier momento. Y claro, resulta que estuvo 12 años encerrado, vuelve a la calle, vuelve a salir, se muda, digamos, a la quinta región, se encuentra una pareja y asesina a la pareja esta, que es esta chica Ámbar Cornejo, y se vuelve a repetir la misma historia. Y es súper tremendo, porque nos queda el antecedente de que él dijo por televisión, y se hizo famoso como el asesino del tambor en ese entonces, de que él pensaba que en algún momento podía volver a reaccionar de manera violenta, y lo cumplió. Igual lo Ahora, dejaron suelto. claro, a este tipo de personas hay que dejar en claro que los psicópatas no tienen cura. El psicópata, una vez que mata, es muy difícil, pero muy, muy, muy difícil, por no decir imposible, que deje de matar en el futuro. Ellos disfrutan de estos actos que van ligados con el sadismo, con el sometimiento, y tienden a repetirlos, porque ellos siempre están tratando de cierta manera, desafiar a las autoridades, sentirse superiores, romper la ley. Se sienten muy inteligentes, más inteligentes que el resto de las personas. Y justamente cuando Ivonne Toro empieza a hacer esta investigación, que fue prácticamente en el mismo momento en que se dio a conocer el crimen de Ámbar, consigue cierta cercanía con este asesino. Ella lo trata, según sus declaraciones, con formalidad, y Hugo Bustamante tal vez confundió esa formalidad con cercanía, en realidad. Y en cierto momento le dice que le va a hacer un regalo, y ahí es cuando le confiesa que él efectivamente había matado a 2 personas antes, a mediados de los 90, un sujeto con el que él estuvo preso en la cárcel, y a la madre de esta. Y ahí es donde Ivonne Toro entrega estos antecedentes, se hace la investigación, y lo más indignante de todo es que estos cadáveres estaban enterrados en la misma casa donde Ahí se había mismo. encontrado a Ámbar Cornejo. Qué A todo horror. esto, me produce algo el hecho de que él siempre mate a su pareja y al hijo de su pareja. Es terrible, porque yo no sé cómo hubiese funcionado el tema de no haber encontrado a esta partner del crimen, que fue la madre de Ámbar Cornejo, porque yo creo que tal vez él hubiese matado a la mujer y también Claro. a la hija, A repitiendo el ambas. mismo patrón, claro.
Terrible, terrible. Como digo, se me paran los pelos con estas conversaciones. Se nos ha ido el tiempo súper rápido. Yo me imagino que debes saber muchísimo más, que me encantaría seguir hablando porque es un tema que nos atrae de alguna manera. La maldad nos atrae, nos llama la atención. Y hay otro, ya con este, para terminar este repaso por los psicópatas, otro que es, yo creo, muy, muy mediático, que es el Tila, porque además lo vimos en televisión. Sí, sí. Seguimos sus declaraciones en la tele, esa entrevista que se le hizo, en fin. El Tila es uno de los criminales más mediáticos, en el sentido de que cuando salió como todo este caso, los abusos sexuales a los que sometió a sus víctimas ahí en Las Condes, en la dehesa, llamaron mucho la atención de los medios de comunicación, porque en esos sectores supuestamente no había delincuencia, o había muy poca delincuencia. No era un lugar donde se podía acceder de manera fácil tampoco, solamente en micro. Entonces, como que ese tipo de crímenes se producían principalmente en el sector sur o hacia la costa. El Tila es bien llamativo porque es un tipo que sufrió mucho abuso cuando pequeño, que tenía una madre, digamos, con antecedentes psiquiátricos, tenía esquizofrenia. Al mismo tiempo, él se crió en un contexto sumamente difícil, digamos, con muchas carencias, tanto emocionales como económicas. Sufrió abuso también por parte de uno de sus tíos. Entonces, tú ahí estás creando mucho resentimiento en un niño. Y si además este niño tiene rasgos psicopáticos, como es el caso del Tila, es una bomba de relojería. Él empieza a desarrollar un resentimiento hacia la sociedad, hacia la gente que tiene más dinero. Entonces él, por eso, justamente selecciona a sus víctimas. Él no es un sujeto que está cometiendo crímenes, digamos, por todas partes, o simplemente cuando se le da la ocasión. Él se dirige a la dehesa a perpetrar esos crímenes. Entonces hay una planificación, ¿cierto? Y cuando él ataca a sus víctimas, cuando por ejemplo las violaba, las golpeaba, posteriormente él no se iba, él se quedaba y podía dormir con esas víctimas, podía leerles libros y pasaban horas y Oh, horas y horas, y este tipo disfrutaba el hecho de que sus víctimas estuvieran aterradas. Y eso habla de un comportamiento, digamos, sádico. claro. Y lo diferencia de otros criminales que tal vez, por ejemplo, si un ladrón se mete a tu casa va a tratar de robar lo que más puede y va a salir rápidamente del lugar para que no lo atrapen. Este tipo todo lo contrario, se acostaba con sus víctimas, dormía con ellas, conversaba con ellas, le preguntaba cómo se llamaba, o sea, la estaba identificando para poder tener más dominio sobre esa persona. Entonces Qué, qué es creepy. tremendo. Y estamos Ay, hablando de un chico que era joven, que tenía 20 y pocos años. bueno, y después se suicidan en la cárcel. Claro, la verdad es que se dicen muchas cosas con respecto a este suicidio. Yo creo que efectivamente se suicidó, que él ya no quería estar encerrado. Él deseaba seguir cometiendo crímenes. Estos tipos no se detienen, rara vez se entregan. Tampoco es muy común que se quiten la vida. Entonces, tal vez ya estaba aburrido, tal vez no quería ser sometido al escrutinio público, a pesar de que él tenía como cierto deseo de llamar la atención. Por ejemplo, a él cuando lo atrapan y lo culpan porque él cometió un solo asesinato, el de una de sus parejas, en cierto momento llegó a confesar 50 asesinatos, pero no se pudo probar ninguno. Tal vez lo más probable es que él Una estuviera alardeando, fantasía. tratando de llamar la atención, sí. Qué persona, me quedo, pero bueno, hay muchos más detalles en tu libro Psicópatas chilenos. Antes de despedirnos, te quería preguntar me imagino, más allá de investigar la historia de cada uno, también has hecho un proceso de aprendizaje, de estudio, de investigación de los perfiles psicológicos, psiquiátricos de todas estas personas, ¿no? Sí. Nos han contado un poco de esto, pero ¿cómo ha sido esa área también de me imagino que tú ya de alguna manera miras de otra manera a las personas porque ya les has sacado como el rollo a este tipo de gente. Sí, mira, en cierto momento pensé estudiar incluso psicología. Yo soy publicista.
Pero creo que entiendo también mi rol en estos momentos, que es el de hacer una recopilación histórica de estos casos y entregar los antecedentes correspondientes, siempre con cuidado, digamos, con respeto hacia las víctimas, hacia los familiares de las víctimas, todas las personas que pudieron ser afectadas por esta historia. Nunca me olvido que fueron personas que sufrieron, que tuvieron sus vidas, entonces siempre manejando este tema con respeto. Las expectativas también, digamos, o sea, lo que quiere presentar este libro tampoco va desde un punto de vista como pretencioso. Para mí son compilaciones de historias criminales, digamos, con cierto, que tal vez que yo te podría decir que es distinto como los enfoques que yo trato de darle, porque incluso hago énfasis, por ejemplo, en el impacto mediático que tuvieron estas historias. Ahora, desde el punto de vista psicológico, claro, uno empieza ya a darse cuenta que hay ciertos patrones que tienden a repetirse en esta historia. No en todas, no son todas iguales. Yo creo que eso es lo más importante destacar, es que para que se genere un criminal de estas características, influyen demasiados factores. Hay sujetos como el Tila que tuvieron infancias tremendas, muy difíciles, terribles, llenas de abuso, de carencias, y que claro, finalmente uno después dice, ah, con razón cometió estos crímenes, con razón estaba resentido con la sociedad, con razón tenía ganas de hacerle daño al resto, pero hay otros casos donde los chicos tienen una familia que los contiene, familias unidas, donde no hay ningún indicio de que vaya a ocurrir algo extraño, donde los chicos también tuvieron un comportamiento ejemplar mientras eran niños y adolescentes, y finalmente igual se transforman en asesinos terribles. Entonces, la fórmula para generar a este tipo de criminales, hasta el día de hoy, los especialistas se la cuestionan. Se hablaba en un momento del triángulo o de la triada de McDonald, pero que ya está como semi descartada, que eran algunos especialistas que aseguraban que si un niño adolescente, por ejemplo, durante su adolescencia padecía de enuresis, que es orinarse en la cama, digamos, en la época de la adolescencia. Si era pirómano y además torturaba animales, seguramente en el futuro se iba a convertir en un asesino en serie o en un criminal violento. También se dice, por ejemplo, que las condiciones para que un criminal de estas características se desarrolle es que tengan algún tipo de enfermedad mental, daño cerebral y alguna especie de trauma. Juntando también esos tres puntos, podrías, digamos, crear, entre comillas, uno de estos asesinos, pero finalmente no hay una fórmula. Entonces yo creo que eso es lo fascinante, porque todos los casos son distintos y únicos. Sí, y al final, como tú dices, ya parece ser algo genético que está en el ADN de esas personas, independiente del ambiente o del entorno donde crezca. Por supuesto que habrán algunas situaciones que lo desatan. Es que finalmente, o sea, lo que yo creo en particular, así personalmente, es que es una mezcla, tanto de factores genéticos como de las vivencias de estas personas y el contexto. Yo creo que todos esos factores se van juntando y van creando criminales, pero claro, efectivamente, muchos niños se pueden criar en una favela, pero no todos van a cometer crímenes tan terribles como los que podría llegar a cometer un chico psicópata que se cría en ese mismo entorno. Bueno, nos deja mucho para pensar lo que nos has contado hoy día, lo que cuenta tu libro y, bueno, ¿cuál es el más reciente de todos estos? Creo El que de Hugo Bustamante. el de Hugo Bustamante, que habrá ocurrido, no sé, ya hace cuánto, unos 4 o 5 años. Claro, los últimos registros, digamos que, o sea, los últimos descubrimientos que se hicieron fue gracias a la investigación de Ivonne Toro, justamente el año pasado, a finales del año pasado. Entonces, es lo más reciente. Se me quedaron varios en el tintero, que podría ser para una segunda entrega, tal vez, por ejemplo, Emile Dubois, el caso del profesor Nivaldo, que también la pareja que lo asesinó, vaya Ah, rasgos psicopáticos que claro, tenía. claro. Sí, sí, esta chica Joana, creo que se llamaba la expareja de Nivaldo, apareció en televisión con una fotografía de Nivaldo preguntando en las calles a la gente si es que lo había visto por alguna parte. Claro. O sea, imagínate el descaro. Hasta que Cualquiera. aparece su torso o una extremidad en el Claro, mar. su torso, claro. Entonces imagínate el descaro de aparecer en televisión pidiéndole a la gente, a todo Chile, que lo ayudara a buscar a su expareja, siendo que ella era la responsable. Eso es un comportamiento psicopático. Bueno, a estarse ahí atentos porque con los porcentajes que nos diste por ahí hay gente
psicópata Por dando todos lados. vueltas. Todos Sí. nos hemos topado con un psicópata. Sí, Todos nos hemos topado seguro. con un psicópata. Algunos más cercanos que otros, como decías, muchos de ellos no quiere decir que vayan a matar a otra persona, pero todos sus comportamientos indican que lo es. Álvaro, muchas gracias. Antes de despedirnos, quiero invitarlos, además, invitarte a ti un mensajito, que nos dejen aquí los comentarios, porque vamos a estar sorteando tu libro, Psicópatas Chilenos, así que ahí déjenos sus comentarios de esta conversación para que se puedan llevar este libro para su casa. Ha sido un placer conversar contigo, Álvaro, espero que nos volvamos a encontrar más adelante. Muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien y cualquier cosa me avisan nomás. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.